Cuando abrí los ojos, el mundo parecía dividido en dos capas que chocaban dentro de mi pecho. Una respiración era mía, humana, temblorosa, llena de miedo. La otra era antigua, fría, segura, como si hubiera vivido 1000 vidas antes que yo. Ambas intentaban ocupar el mismo pensamiento. La voz olvidada no hablaba con sonido, sino con intención. Cada idea suya se filtraba en mi mente como veneno suave. Me incorporé con dificultad, mis manos obedecían, pero mis movimientos eran cuestionados desde dentro, como si alguien más evaluara cada gesto. No resistas, susurró la voz, solo vuelve a ser lo que siempre fuiste. No fui tú, respondí sin abrir los labios. Yo me construí a mí mismo. La voz rió y su risa eran cristales rotos. No puedes construirte cuando ya estabas escrito. Comprendí entonces que la batalla no sería por el cuerpo, sino por el nombre. Y un nombre, cuando se niega a morir, se vuelve un enemigo imposible. Cuando abrí los ojos, el mundo parecía dividido en dos capas que chocaban dentro de mi pecho. Una respiración era mía, humana, temblorosa, llena de miedo. La otra era antigua, fría, segura, como si hubiera vivido 1000 vidas antes que yo. Ambas intentaban ocupar el mismo pensamiento. La voz olvidada no hablaba con sonido, sino con intención. Cada idea suya se filtraba en mi mente como veneno suave. Me incorporé con dificultad, mis manos obedecían, pero mis movimientos eran cuestionados desde dentro, como si alguien más evaluara cada gesto. No resistas, susurró la voz, solo vuelve a ser lo que siempre fuiste. No fui tú, respondí sin abrir los labios. Yo me construí a mí mismo. La voz rió y su risa eran cristales rotos. No puedes construirte cuando ya estabas escrito. Comprendí entonces que la batalla no sería por el cuerpo, sino por el nombre. Y un nombre, cuando se niega a morir, se vuelve un enemigo imposible. Sentí al santo manifestarse en mi garganta como un fuego que quisiera devorar la oscuridad. Sal de él. Tronó con autoridad quebrada, regresa al olvido del que naciste. Sus oraciones se alzaron como golpes, frases antiguas, duras, talladas en miedo. Las palabras eran cuchillos, querían cortar la presencia que crecía dentro de mí. Pero la voz no respondió con oraciones. Respondió con un sonido sin sonido. Un lenguaje anterior a cualquier religión, anterior incluso al verbo humano. El templo entero entendió ese murmullo. Las paredes se inclinaron hacia mí, como si una memoria ancestral las llamara. El santo gritó desesperado. No le perteneces. La voz respondió con serenidad aterradora. Yo existía cuando ustedes aún no habían sido soñados. El cuerpo tembló entre ambas fuerzas. El santo tenía poder. Pero la voz tenía origen. El espejo del templo vibró y el ángel apareció como una sombra partida. No tenía luz, ni alas, ni voz, hasta que la recuperó de golpe. El que conserve el nombre conservará la vida. Una sentencia. No una advertencia. Una ley. La criatura retrocedió, horrorizada. El santo maldijo en un idioma que ya no recordaba. Yo intenté preguntar algo, pero el ángel se desvaneció sin permitirlo. Solo dejó atrás la verdad absoluta. Un cuerpo no puede sostener dos nombres verdaderos. Uno borra al otro. Uno vive. Uno desaparece para siempre. La voz habló dentro de mí con suavidad desgarradora. Entonces elige. Yo soy el nombre primero. Tú eres la copia que nació del miedo. Mi corazón se quebró un poco más. La voz no atacó. No gritó. Ni siquiera empujó. Solo recordó. Y al recordar, mis recuerdos empezaron a disolverse. El rostro de mi madre fue el primero en desvanecerse. Luego la imagen de mi primera muerte. Luego mis oraciones de infancia. Intenté gritar, pero mis recuerdos huían como pájaros espantados. Basta, por favor.
La criatura lloró luz. No lo borres, déjale algo. La voz fue inexorable. Solo elimino lo que nació sin mí. Me desplomé. No por dolor físico, sino por la sensación de perderme. No estaba olvidando cosas. Estaba dejando de existir. Una presión cálida descendió por mi columna, extendiéndose como si alguien intentara ocupar cada espacio de mi alma. Mi sombra adoptó forma humana. Una forma que no era mía, pero que se parecía demasiado. Únete a mí. No era un mandato. Era destino pronunciado. La criatura gritó. Si él se fusiona contigo, yo moriré. El santo agregó con desesperación. Y yo también. Pero la voz no les prestaba atención. Solo a mí. Fuiste dividido para sobrevivir. Ya es hora de volver a ser uno. Las paredes brillaron. Mis huesos crujieron por dentro. Y por un instante sentí la tentación de abandonar mi humanidad. Y regresar a aquello que había sido antes de nacer. La criatura se lanzó hacia mí y me envolvió con su luz quebrada. No lo permito. Su voz era frágil, pero firme. La voz se detuvo un instante sorprendida. Eres parte de mí. No puedes desafiarme. Tal vez soy parte de ti, respondió la criatura, pero él me eligió a mí para existir. No a ti. Su luz creció, temblorosa pero decidida. Era un escudo hecho de cariño imperfecto, de miedo y de necesidad. Un amor torpe pero amor al fin. La voz rugió. Interponerse entre nosotros es negar tu origen. No me importa. Él merece vivir. Por primera vez, la voz perdió equilibrio. Por primera vez, yo respiré sin ella. El santo, orgulloso y frío desde siempre, dio un paso que jamás habría imaginado. Abrió su pecho espiritual y dejó escapar un fragmento de su esencia, una llama oscura que descendió hacia mi corazón. Esto te dará peso. Te dará identidad. Mantendrá tu nombre por un instante más. ¿Por qué me ayudas? El santo bajó la mirada. Porque si tú dejas de existir, yo me convertiré en un eco sin lugar. Yo solo vivo porque tú elegiste creer en mí. La criatura lloró. La voz observó con una mezcla de ira y dolor. 3 partes de mí luchaban por sostener lo que alguna vez fui. Mi mente se abrió en 3 caminos. El del santo, hecho de sacrificio y orden. El de la criatura, hecho de ternura y origen incompleto. Y el de la voz, hecho de verdad ancestral. En el centro, yo. Mi nombre. Mi existencia. El santo suplicó. Elige lo que construiste. La criatura rogó. Elige lo que sientes. La voz murmuró. Elige lo que realmente eres. A mí. Cada uno me ofrecía vida. Pero solo uno permitiría que yo siguiera siendo yo. La elección me desgarraba. Porque elegir también significaba matar. La voz se acercó a mí con un gesto inesperadamente dulce, casi humano. Si no vivo en ti, viviré en tu sombra. Esa frase me heló por dentro. No era una amenaza. Era un destino. La criatura contuvo el aliento. El santo cerró los ojos, resignado. Puedes rechazarme, continuó la voz, pero no puedes borrar lo que fuiste antes de nacer. Yo soy tu sombra eterna. Y las sombras siempre encuentran un lugar para quedarse. Y antes de desvanecerse dentro de mi pecho, añadió. Nos volveremos a encontrar en la decisión que aún no tienes fuerza para tomar. El templo se apagó. Mi cuerpo cayó al suelo. Y supe que la batalla por mi nombre apenas comenzaba. El nombre que eliges es la vida que mantienes. El templo quedó suspendido en un silencio espeso, como si incluso el aire temiera pronunciar algo. La voz se había replegado, no derrotada, sino expectante.
No se marchó. Se ocultó. Como una tormenta que retrocede un paso solo para observar mejor el terreno que va a reclamar. El santo se desplomó dentro de mí, exhausto por el sacrificio que apenas podía mantenerme en pie. La criatura temblaba, su luz débil pero determinada, como si la decisión que yo debía tomar también fuera suya. Y yo me quedé solo con un eco. Si no vivo en ti, viviré en tu sombra. No era una amenaza. Era una promesa. O peor. Una verdad. Cerré los ojos y sentí 3 respiraciones dentro del mismo cuerpo. 3 memorias chocando. 3 futuros posibles. Pero solo uno podía ser yo. Y en ese instante, en el borde entre identidad y desaparición, comprendí algo terrible. Mi sombra ya no me pertenecía. Y pronto, tampoco mi nombre.